Sí, bendiciones, gloria sea al Señor. Pues bien, amados hermanos, una vez más, el Grupo Concilio Internacional Ríos de Agua Viva te bendice en el nombre de Jesús. Hoy vamos a hacer un pequeño comentario acerca de las salutaciones de Pablo. Amén, gloria sea al Señor. ¿Quién era Pablo? Amén. ¿Quién era Pablo? Pablo, dice la Escritura, que era fariseo de fariseos. ¿Sí? Los fariseos fueron un grupo o movimiento político, social y religioso, así como una escuela de pensamiento judía en la tierra de Israel, durante el periodo del Segundo Templo. El Nuevo Testamento menciona que Pablo de Tarso era fariseo antes de convertirse al cristianismo. ¿Y qué es fariseo? Fariseo es persona que pertenecía a un grupo religioso judío de la época de Jesús que se caracterizaba por observar escrupulosamente y con cierta afectación los preceptos de la ley mosaica. En general, se interesaba más por la manifestación externa de esos preceptos que por seguir el espíritu de la ley. Amén. Gloria sea al Señor. Pablo no era un modalista. Amén. Gloria sea al Señor. Él creía en el Padre Jehová, amén, en el Dios de Israel. Y en su conversión creyó en Yahoshua, el Hijo de Dios, y lo predicó. Pablo predicó su muerte, su resurrección y su segunda venida. Amén. Gloria sea al Señor. La palabra fariseo viene de la palabra del hebreo perushin, que significa separados, separatistas, y del verbo parush, que significa separar. Se refiere a una secta dentro del judaísmo que seguía fielmente los ritos ceremoniales y leyes, por ende se separaban de los demás judíos que eran menos estrictos. O sea, Pablo en su persona era sumamente estricto y era irreprensible. Y él tenía el conocimiento de quién era el Dios y Padre nuestro, ¿sí? Jehová, ¿sí? Y quién era el Mesías, el Hijo de Dios, Yahoshua. Amén. Porque Pablo predicaba en las sinagogas que Yahoshua era el Hijo de Dios y se esforzaba para demostrar conforme a las Escrituras. Amén. Gloria sea al Señor de que Jesucristo era el Mesías esperado por Israel. Amén. Gloria sea al Señor. No como hoy acerca de los universitarios, que en realidad ellos dicen que el Mesías es el mismo Padre, pero a la hora de explicar quién es el Hijo de Dios, lo niegan rotundamente, haciéndose anticristos. Tengan cuidado con esa secta universitaria, ¿sí? Porque realmente no saben o no enseñan quién es el Hijo de Dios. Si entran en controversia y en herejías. Amén. Para unos Jesucristo, el Hijo de Dios, es un ser creado. Para otros Jesucristo no es Dios, es un simple hombre. Para otros es simplemente una teofanía, una manifestación de Dios, o sea, que niegan realmente a Jesucristo como Hijo de Dios, como está en su palabra. Amén, gloria sea al Señor. Vamos a ver qué dice este unicitario acerca de las flotaciones de Pablo. Escuchen con atención, amados hermanos. Gálatas el capítulo 1 versículo 3, que dice: gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo.
A simple vista, podríamos decir de que el texto nos está hablando de dos personas distintas. Sería muy fácil para una persona que no conoce y no ha escudriñado la palabra de Dios leer y entender que allí se está hablando de dos personas divinas. Pero vamos a ver qué nos dice el texto griego, ¿sí? ¿Qué dice el texto griego? Vamos a ver aquí, ¿sí? Para todo unicitario, dice que Jesucristo, como aquí dice, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, que es Jesucristo es el mismo Padre, ¿sí? Pero eso no respetan el antetexto ni el contexto, ¿sí? Porque aquí dice en el contexto, versículo 4, el cual se dio a sí mismo. ¿Quién se dio a sí mismo? Fue Jesucristo, el Hijo de Dios. No fue el mismo Padre que se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente ciclo malo, ¿conforme a quién? A la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. O sea, este señor unicitario no tiene el desconocimiento de que en las salutaciones de Pablo nos hablan de dos personas, tanto el Padre como nuestro Señor Jesucristo, como dice 1 Corintios capítulo 8 versículo 6, un Dios y Padre y un Señor nuestro, amén, haciendo alusión a dos personas distintas, amén. Y como ustedes escucharon, que a simple vista, ¿sí?, se habla de dos personas distintas. Eso es lo que dice este unicitario, ¿sí? O sea, ellos sí tienen el conocimiento y aún así ellos tuercen la escritura, y según ellos dicen que porque no han escudriñado el griego. Pero en el griego también hay textos donde llevan el artículo definido haciendo alusión a dos personas. Vamos a continuar para que usted escuche qué es lo que dice este unicitario. De Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. A simple vista, podríamos decir de que el texto nos está hablando de dos personas distintas. ¿Sí escucharon, verdad? A simple vista. O sea, ¿por qué dice a simple vista? Porque él está leyendo, ¿sí?, los versos bíblicos, y en esos versos bíblicos claramente dice que son dos personas distintas, aunque la unicidad lo niegue, ¿sí? Amén. Aunque ellos lo niegan. Vamos a ver otro video, ¿sí?, para que vean con claridad qué es lo que estas personas enseñan. Vamos a escucharlo. Entonces, para esto vamos a ver qué nos dice un erudito. Tal vez algunos o muchos de los que estudian la palabra de Dios alguna vez han escuchado a este erudito, y hay otros eruditos que también concuerdan en lo mismo, ¿sí? El erudito se llama el erudito Pablo Besson. ¿Sí escucharon, verdad? Y él trae a colación o cita un erudito que se llama Pablo Besson, ¿sí? Y para este unicitario, Edwin Cardona, ese erudito, ¿sí?, traduce correctamente, ¿sí?, el texto griego al español, correctamente.
Amén. Pero si Pablo Benson, para este universitario, traduce correctamente el texto bíblico, entonces vamos a leer el versículo 3 de Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3 dice, aquí está en pantalla, incesantemente recordando de vosotros la obra de la fe, la labor del amor y la constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Vean aquí lo que dice, delante del Dios y Padre nuestro. ¿Sí? Otra vez, incesantemente recordando de vosotros la obra de la fe, la labor del amor y la constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo delante del Dios y Padre nuestro. Este texto, ¿sí? El contexto de este texto que el señor Edwin está citando, el versículo 3 destruye lo que Edwin Cardona va a decir, que Jesucristo es el mismo Padre. ¿Sí? Es así de sencillo como en las salutaciones de Pablo no hace alusión a que Jesucristo es el mismo Padre. Es una mentira totalmente y solamente lo hacen las personas unicitarias, ¿sí? En demostrar lo que la Escritura no dice. Y aquí está el versículo 3, dice, y sensatamente recordando a vosotros la obra de la fe, la labor del amor y la constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo delante del Dios y Padre nuestro, ¿sí? De nuestro Señor Jesucristo delante del Dios. O sea, esto nos muestra que nuestro Señor Jesucristo tiene un Dios y Padre nuestro. Amén. Y como hemos estado demostrando, que dice incesantemente recordando de vosotros la obra de la fe, la labor del amor y la constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo delante de Dios y Padre. Amén. Como dije, esto nos demuestra este texto contundentemente de que nuestro Señor Jesucristo tiene un Dios y Padre. Eso es innegable. Eso es innegable. Ningún unicitario, ninguno, llámese modalista, llámese patipasionista, ¿sí? Ninguno puede negar que nuestro Señor Jesucristo tenga un Dios y Padre. Ninguno lo puede negar, porque escrito está. Vamos a seguir escuchando lo que dice este señor. Sí, este es el Nuevo Testamento de Pablo Besson, como usted lo puede ver ahí. Pablo Besson es un erudito de alguna doctrina interdenominacional, no es un unicitario, no es un pentecostal, simplemente es un traductor de la Biblia que ha tratado de traducir el texto como el griego originalmente lo quiere decir. Sí lo escucharon, ¿verdad? Que ha tratado, ¿sí?, de traducir el texto realmente como el griego lo quiere decir. Y si Pablo Benson dio la traducción de 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 1, correctamente, como el griego lo quiere decir, entonces el versículo 3 también lo tradujo correctamente. Y eso nos muestra que nuestro Señor Jesucristo tiene un Dios y Padre. Así de sencillo. Y esto es lo que estos unicitarios niegan rotundamente. Y mire lo que él nos dice acerca de cómo se traduce, ¿verdad? Estoy mostrando esta evidencia porque yo, Edwin Cardona, no soy un erudito ni tengo traducciones bíblicas, no he hecho ninguna traducción, pero entonces voy a mostrarles a los amigos que visitan o ven este video de que los mismos traductores trinitarios también, algunos, no ejerciendo su juicio, su propio juicio doctrinal, sino tratando de ser honestos con la interpretación bíblica, traducen el texto como correctamente debiera de ser. ¿Sí lo escucharon, verdad? Y aquí le damos gracias al Señor, al Eterno, que este Señor
no tenga traducciones bíblicas. Porque imagínese, si este señor tiene una traducción bíblica, ¿cómo sería esa traducción negando a Jesucristo como Hijo de Dios? ¿Sí? Y lo bueno es de que él alude a Pablo Benson diciendo, ¿sí?, la honestidad de este traductor. Entonces el versículo 3, si el primero lo tradujo conforme al griego, el versículo 3 también lo tuvo que traducir conforme a lo que dice el griego. Y aquí está nuestro Señor Jesucristo delante del Dios y Padre nuestro. Y aquí en este texto nos habla de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, delante del Dios y Padre nuestro. ¿Sí? Nos habla claramente, o nos da a entender que el Señor nuestro Señor Jesucristo, tiene un Dios y Padre. Y por eso aquí en la salutación dice: en Dios y Padre y Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque claramente en sus cartas Pablo hace la diferencia del Señor Jesucristo delante del Dios y Padre nuestro. Amén. Vamos a seguir lo que él dice para que ustedes escuchen. Esto lo hacen porque es algo que es evidente. Para aquellos que han estudiado el idioma bíblico, se habrán dado cuenta de que los saludos del apóstol Pablo no es como nos los han mostrado en las traducciones de la Reina Valera y de algunas otras traducciones de las sociedades bíblicas, que son organismos y movimientos trinitarios, ¿sí?, que traducen según su juicio doctrinal y no conforme al idioma bíblico. Entonces tenemos aquí el siguiente texto, que es 1 de Tesalonicenses capítulo 1 y versículo 1, que dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de Tesalonicenses, en Dios Padre y Señor Jesucristo, gracia a vosotros y paz. Note usted que esta es la traducción correcta de los saludos del apóstol Pablo. En Dios Padre y Señor Jesucristo. Note que aquí se están uniendo estos sustantivos al nombre propio Jesucristo, dando a entender en una oración coordinada que los atributos o estos nombres descriptivos, como lo son Dios, Padre y Señor, le pertenecen a Jesucristo, porque Jesucristo es nuestro Señor, nuestro Dios y Padre. ¿Sí lo escucharon, verdad? Para la unicidad, que Jesucristo es su Señor, su Dios y Padre, ¿sí? Y ellos están negando la Escritura. Y el señor Edwin sabe realmente que el versículo 3, nuestro Señor Jesucristo delante del Dios y Padre nuestro, no se refiere a la misma persona. Por lo tanto, si este texto no se refiere a la misma persona, el primero tampoco se refiere a la misma persona. ¿Por qué? Porque la Biblia no se puede contradecir. La palabra del Señor no se puede contradecir. Entonces, solamente hay especulaciones de lo que el hermano apóstol Pablo quiere decir conforme a sus escrituras. Pablo no era modalista. Amén. Pablo no era patripacionista. Claro que no. Amén. Pablo creía que Jesucristo en verdad era nuestro Señor y Salvador, y que era el Hijo de Dios. Pablo en ningún momento enseñó que Jesucristo era el mismo Padre. Eso es una vil mentira. Vamos a ver y seguir comprobando que en realidad, ¿sí?, los maestros unicitarios saben realmente lo que Pablo quiere decir en sus salutaciones. Sí lo saben, nomás que lo tratan de disfrazar conforme a su pobre
nivel doctrinal, ¿sí? Unicitaria. Vamos a escuchar a este señor y enseguida le vamos a mostrar unos textos donde realmente, ¿sí?, nos muestran con el artículo definido que nuestro Dios y Padre y Señor Jesucristo no son la misma persona. Amén. Vamos a escucharlo para que vean que sí, la unicidad o los maestros unicitarios sí saben de esto, pero no lo pueden comprobar. Aún hay unicitarios que han estudiado un poco el griego y mejor se retiran de hacer programas. Se retiran rotundamente porque ellos no pueden ir en contra de que los eruditos en griego, ¿sí?, han plasmado, ¿sí?, los eruditos en griego han plasmado. Ellos no pueden ir en contra de eso, ¿sí?, no pueden ir porque ya está plasmado, ya está estudiado, ya está todo realmente redactado, ¿sí?, y ellos no pueden ir en contra de eso. Ningún erudito unicitario, si es que los hay, si se atreve a contradecir lo que está escrito en el griego, absolutamente. Vamos a escuchar a este maestro. Mire, vamos a leer solamente la parte que está en rojo y subrayada de ahí en adelante, ¿sí? Esto ahí yo he colocado, ya, he colocado el artículo definido tou, que significa del, lo he colocado a ambos sustantivos, ya. Solo así Pablo hubiese escrito, ya, que Dios sea uno y Jesús o el Señor sea otro. ¿Sí escucharon, verdad? Que solo así Pablo hubiera escrito que Dios sea uno y Jesús sea otro. ¿Sí lo saben? Vamos a escucharlo nuevamente. Mire, vamos a leer solamente la parte que está en rojo y subrayada de ahí en adelante, ¿sí? Esto ahí yo he colocado, ya, he colocado el artículo definido tou, que significa del, lo he colocado a ambos sustantivos, ya. Solo así Pablo hubiese escrito, ya, que Dios sea uno y Jesús o el Señor sea otro, ¿sí? ¿Sí lo escucharon, verdad? O sea, ellos no son ignorantes, ellos saben realmente lo que dice. Vamos a ver. Aquí está. ¿Sí? ¿Sí? Aquí está. Aquí está. Aquí dice, Jesucristo tiene un Dios y Padre, esto es innegable, y esto, la unicidad, entra en controversia, no lo puede explicar, porque para ellos es el mismo Padre, pero el mismo Padre, Jesús Cristo, tiene un Dios y Padre, eso es innegable, no lo podemos negar, ¿sí? Dice Romanos capítulo 15, versículo 16, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a verlo aquí en el griego. ¿Qué dice el señor Cerrato? ¿Sí? ¿Qué dice? Aquí está tou, Dios, ¿sí? El Dios y Padre de él, ¿de quién? Señor de nosotros, Jesús ungido. Y el señor Cerrato dice que para que al fin Pablo hubiera escrito que son dos, tiene que llevar este artículo. Aquí está, ¿sí? Este es uno y este es el otro, refiriéndose, ese se refiere al Dios y Padre, ¿sí? Al Dios y Padre de quien, Señor de nosotros, Jesús ungido. Este texto nos muestra que nuestro Señor, que es el Señor de nosotros, que es el Jesucristo o Jesús ungido, tiene un Dios y Padre. Y estos unicitarios saben realmente lo que Pablo quiso decir cuando se escribieron sus cartas así. Amén. Y aquí lo vamos a escuchar nuevamente lo que dice. Escúchenlo bien. Mire, vamos a leer solamente la parte que está en rojo y subrayada de ahí en adelante,
¿sí? Esto ahí yo he colocado, ya, he colocado el artículo definido tou, que significa del, lo he colocado a ambos sustantivos, ya. Solo así, Pablo hubiese escrito, ya, que Dios sea uno y Jesús o el Señor sea otro, ¿sí? Entonces el texto nos hubiese quedado así: tou, que significa del, seu, seu, o teu, que significa Dios, gemon, nuestro, kai y tou, del, curio, Señor, y esou, Jesús, Cristo. Solamente así, o Cristo, ¿ya? Solamente como está escrito aquí, Pablo hubiera escrito textualmente lo que hoy está escrito en nuestra Biblia, ¿ya? Como vemos, para que se lea como si fuesen dos personas, Pablo tendría que haber escrito tou, del, antes del primer sustantivo, seu, o sea, Dios, como también antes del segundo sustantivo, curio, Señor. Y esto lo haría para separar a Dios del Señor Jesús, así como está en la parte resaltada de arriba en el griego. Así la oración se traduciría de la siguiente manera. Aclarando ya este punto, aquí lo vemos realmente lo que el señor Cerrato está pidiendo, ¿sí? Para que de mismamente a uno boca estén dando esplendor a él, Dios y Padre, ¿sí? De él, Señor, de nosotros, Jesús ungido. Esto es lo que el señor Cerrato está pidiendo, y aquí está en este texto, y implica que son dos personas distintas, el Padre y el Hijo. Amén. No son la misma persona. Ya con este texto ya sería un texto contundente para destruir rotundamente lo que la unicidad quiere dar a entender o enseñar con las salutaciones de Pablo. Pero vamos a seguir un poco más, porque hay 19 o 20 textos, sí, que se le pueden demostrar con el artículo definido que Jesucristo no es el mismo Dios y Padre. Vamos a ver. Es contundente este texto bíblico donde el hermano apóstol Pablo nos muestra claramente al Padre y al Hijo siendo dos personas distintas. Uno Dios el Padre y uno Señor Jesús el Mesías. Aquí está. Pero a nosotros uno, Jesús, Dios, ¿sí? El Padre, procedente de quien todas las cosas, de todos, y nosotros hacia Él. Y aquí está otro Jesús, uno, Señor Jesús ungido. O sea, uno, Dios el Padre, y uno, Señor Jesús ungido. ¿Sí? Aquí está. Amén. Gloria sea al Señor. Vamos a ver otro texto. ¿Sí? Pablo afirma contundentemente que nuestro Señor Jesucristo es un Dios y Padre. ¿Acaso el hermano Pablo era modalista? No, para nada. Dice, aquí fíjese lo que dice: bendito Él, aquí está el artículo, Dios y Padre, aquí está el artículo del Señor de nosotros, Jesús ungido. ¿Cómo van a hacer lo mismo? Claro que no, ni en el griego, ¿sí? Aquí está. Hay textos contundentes para demostrar que Jesucristo no es el mismo Dios y Padre, porque Jesucristo no es el mismo Padre de Él. Él tiene un Padre. Aquí está. Bendito, ¿sí? Él, aquí está, Él, Dios y Padre. Aquí está el artículo de Él, Señor de nosotros, ¿sí? Jesús Cristo, Jesús ungido. ¿Sí? Amén. Aquí está el Dios y Padre del Señor de nosotros, Jesús ungido, el Padre de la misericordia y Dios de todo consuelo. ¿Quién? El bendito, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
es el Dios Padre de la misericordia y Dios de todos nosotros. Amén. Gloria sea al Señor. Estos son textos contundentes que destruyen absolutamente la doctrina herética, errada, unicitaria. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, con esas evidencias damos luz a sus salutaciones, donde da gracias de Dios nuestro Padre y Señor Jesús ungido. Pablo nunca se refiere o afirma que Jesús sea el Padre encarnado, como lo afirma la unicidad, o que en sus salutaciones se quiera dar a entender que Pablo creía que Jesús era el mismo Dios y Padre. Eso es absolutamente mentira, porque hay escritos, sí, contundentes, en lo cual Pablo demuestra todo lo contrario. Aquí está, 2 Corintios 11:31, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos de los siglos, sabe que no miento. Amén, gloria sea al Señor. Aquí vemos el Dios, el Dios y Padre de él, Señor Jesús. Aquí está. El Dios, ¿sí? Aquí está el artículo, el Dios y Padre de él, ¿de quién? El Dios y Padre de él, ¿de quién? Del Señor Jesús. El Dios y Padre del Señor Jesús. Esto es claro y es contundente. Ha sabido él, siendo bendito hacia las edades, que no estoy mintiendo, ¿sí? Esto es contundente, que nuestro Señor Jesucristo, sí, tenga un Dios y Padre del Señor Jesús. Aquí está. Esto es contundente. Amén. Vamos a ver este. Pablo es explícito en sus saludos y hace una diferencia clara. Uno, Dios nuestro Padre, como está escrito en 1 Corintios 8:6. Aquí está, ¿sí? Aquí está. Según la cosa deseada de el Dios, ¿sí? Y Padre de nosotros. Amén. Gálatas capítulo 1 y 4. ¿Quién es el Dios y Padre de nosotros? De nuestro Padre Jehová. Como lo dice 1 Corintios 8:6. Un Dios y Padre de nosotros y uno Señor Jesucristo de nosotros. Amén. Gloria sea al Señor. Vamos a ver este otro texto. Claramente nos muestra una distinción en personas, el Dios y Padre de nuestro Señor, de nosotros, Jesús ungido. Aquí está. Bendito, ¿quién es? El Dios y Padre, ¿de quién? Del Señor de nosotros. ¿Y quién es nuestro Señor de nosotros? Nuestro Señor Jesucristo, Señor ungido. Amén. Gloria sea al Señor. Bendito el Dios y Padre de Él. ¿De quién? Señor de nosotros, Jesús ungido. Aquí vemos el artículo, ¿sí? De Él. Aquí está. Y aquí está el otro artículo, el Dios y Padre de Él. ¿De quién? Del Señor Jesucristo. Aquí tenemos el artículo antes de Curios. Y aquí tenemos el artículo antes de Zeus. ¿Sí? Aquí está. Aquí está el artículo antes de Zeus. Y aquí está el artículo antes de Curios. ¿Sí? Y como dice uno de los maestros unicitarios, ¿sí? Y conoce en el griego, y así lo está pidiendo él, que solamente si Pablo quiere decir que son dos personas. ¿Sí? Aquí está. Y esto es contundente, esto no lo puede él absolutamente negar. ¿Amén? Nos vamos a despedir para que vean que la unicidad sí sabe de lo que Pablo en sus salutaciones quiere decir, pero ellos tuercen
garrafalmente tuercen lo que está escrito en las cartas de Pablo. Escúchenlo con atención y vean las evidencias. Hay 20 textos bíblicos para demostrar, ¿sí? Para demostrar lo que aquí quiere que se le compruebe a la unicidad. Mire, vamos a leer solamente la parte que está en rojo y subrayada de ahí en adelante, ¿sí? Esto, ahí yo he colocado, ¿ya? He colocado el artículo definido tou, que significa del, lo he colocado a ambos sustantivos, ¿ya? Solo así, Pablo hubiese escrito, ¿ya? Que Dios sea uno y Jesús o el Señor sea otro, ¿sí? Entonces el texto nos hubiese quedado así: tou, que significa del, seu, seu, o teu, que significa Dios, hemon, nuestro, kai y tou, del, curio, Señor, y esou, Jesús, Cristo. Solamente así, o Cristo, ¿ya? Solamente como está escrito aquí, Pablo hubiera escrito textualmente lo que hoy está escrito en nuestra Biblia, ¿ya? Como vemos, para que se lea como si fuesen dos personas, Pablo tendría que haber escrito tou, del, antes del primer sustantivo, seu, o sea, Dios, como también antes del segundo sustantivo, curio, Señor. Y esto lo haría para separar a Dios del Señor Jesús, así como está en la parte resaltada de arriba en el griego. Así la oración se traduciría de la siguiente manera: Aquí está lo que ese Señor pide. Aquí está. Y no nomás es ese, hay cantidad de textos. Véanme esto. Esto es tremendo. Es claro lo que escrito está: el Dios de nuestro Señor de nosotros, quien es el Señor de nosotros, Jesucristo. ¿Quién lo negará, pues? Ese Señor Jesucristo tiene un Dios y Padre. ¿Qué dirá la unicidad? ¿Lo acepta o lo niega? Y aquí es cuando ellos aceptan una cosa, entran en controversia con todo, ¿sí? Lo que enseña la doctrina de la unicidad. Realmente salga de esa secta, luche por su salvación, salga. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Aquí está. ¿Sí? El Dios de Él. ¿Sí? El Dios. Aquí está. El artículo definido antes de Zeus. ¿Sí? El artículo definido antes de Curios. ¿Sí? Aquí está. Aquí está lo que piden. Aquí está. ¿Sí? El Dios de Él, Señor de nosotros. ¿De quién? De Jesús Cristo. El Padre de Él. ¿Sí? Aquí está. Por eso dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, ¿sí? El Padre de gloria, aquí está, el Padre de gloria, dé a ustedes espíritu y sabiduría. Amén. Pero esto es lo que es una contundencia, un contumaz para lo que están pidiendo los unicitarios, para que hablen de dos personas diferentes. Aquí está el Zeus, de el Señor, ¿sí? De nosotros, Jesús Cristo. Aquí está. Estos artículos son los que pide el Señor hace rato, para que digan o hablen de dos personas. Aquí está uno y aquí está el otro. Antes de Zeus y antes de Curios. Hay más, pero ya creo que con esto es suficiente y hemos demostrado y derrumbado realmente lo que la doctrina unicitaria nos quiere dar a entender. Así que en las salutaciones de Pablo, nunca el hermano apóstol Pablo quiso decir que Jesucristo era el mismo Dios y Padre. Y eso es
innegable, porque nuestro Señor Jesucristo tiene un Dios y Padre. Y eso, la unicidad no lo puede negar. Amén. Gloria sea al Señor. Pues bien, amados hermanos, sean bendecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones.